Muy buenas tardes y bienvenidos a mi oficina en esta tarde. Quiero hablar de uno de los grandes avivamientos, tal vez el mayor avivamiento que ha afectado a las iglesias en los últimos 100, 120 años. En esta en esta serie de charlas que tenemos desde mi oficina, yo quiero recordar los avivamientos más significativos, aquellos que han marcado el destino de una nación. La historia es importante y necesitamos nosotros conocerla porque nos enseña nuestros orígenes, define nuestra ADN espiritual que llevamos en nuestro espíritu y nos da una identidad propia a cada uno de nosotros. Y hoy quiero hablar de un avivamiento que es considerado como el mayor en nuestros tiempos. Uno aprende de los errores, pero también aprende de los aciertos del pasado. Y sabemos que estamos donde estamos por algo que pasó en el tiempo pasado. Hay un avivamiento que marcó la historia de la iglesia alrededor del mundo. De hecho, marcó aún a esta nación donde yo estoy ahora, en Chile, a principios del siglo pasado, cuando llegó el avivamiento a Chile. Y me refiero a ese avivamiento que se encendió en la calle Azusa, número 312, en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y eso fue en el año 1906. Para poder entender este avivamiento, tenemos que volver atrás unos cuantos años más. Vayamos a 1901, a la localidad de Topeka, la ciudad de Topeka, en el estado de Kansas, en Estados Unidos, una vez más, donde sucedió algo que es muy significativo. El pastor Charles Parham había establecido un instituto bíblico con el propósito de reunir a estudiantes para, entre otras cosas, estudiar lo concerniente al Espíritu Santo y lo que significaba el Espíritu Santo en el momento actual en que ellos vivían. El 1 de enero del 1901, después de pasar la noche vieja en oración y ayuno, una de las estudiantes recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Ella se llamaba Edna Osman y fue la primera persona en los Estados Unidos que recibió el bautismo del Espíritu Santo, y quiero hacer notar ahora mismo que fue una mujer, no fue un hombre. Así que viva las mujeres. En realidad ella no sabía bien lo que estaba sucediendo, pero por 3 días no pudo hablar en inglés, sino que hablaba en una lengua desconocida para los oyentes y también era desconocida para ella. Y no solamente no podía hablar en inglés, sino que no podía escribir en inglés. Entonces lo que ella escribía lo examinaron, y de acuerdo a los artículos que fueron publicados en los periódicos de Kansas, Edna estaba escribiendo en chino. Los vendedores de periódicos proclamaban por las calles: Pentecostés, Pentecostés, lean lo que está sucediendo, compre su periódico. Y Parham comenzó a predicar acerca del bautismo del Espíritu Santo, donde quiera que fuera, y personas recibían el bautismo. Y no solamente eso, sino que también recibían sanidad. Y habían aquellos que también recibían liberación. Pero Parham tuvo que pagar un alto precio, este pastor, por el mensaje que él estaba predicando, no solamente por la persecución que tuvo que hacer frente y las críticas despiadadas de otros pastores, sino que también la muerte de su hijo de 1 año de edad y ser acusado de no haberlo cuidado como debiera haber sido cuidado por su creencia en la sanidad divina. No solo eso, sino que el edificio en que él estaba alquilando para el Instituto Bíblico fue vendido. En una visión, él vio que el edificio iba a ser destruido por fuego y les dijo a los nuevos propietarios lo que había visto en la visión, pero ellos no creyeron lo que él dijo. Y pocos meses después, ese edificio fue totalmente destruido por un incendio. Y obviamente, él tuvo que salir de allí. Y durante 5 años viajó de una ciudad a otra predicando el mensaje del bautismo en el Espíritu Santo. Finalmente, en el año 1905, se mudó a Houston, Texas, donde una vez más estableció su instituto bíblico. Era un lugar de entrenamiento más que de perfeccionamiento en teología. Y uno de sus estudiantes se llamaba William J. Seymour. Era de piel negra, hijo de esclavos, y en esos días existía una segregación muy rígida
en los Estados Unidos. Tanto es así que no se le permitía estar en la misma aula con los estudiantes de piel blanca. Y así que humildemente Seymour escuchaba las clases desde el pasillo, solo, sentado en una silla. Y se nos dice que tenía tanta hambre de las cosas de Dios que absorbía los temas con mucha facilidad. Y pronto él sabía tanto como los profesores. Y Parham tuvo la brillante idea de nombrarlo evangelista y lo mandó a predicar en las congregaciones de piel negra, mientras él, Parham, predicaba en las congregaciones blancas. Y había una unción especial sobre Seymour. Nellie Terry estaba en uno de sus cultos y el Señor la tocó poderosamente. Obviamente Nellie era de piel negra también. Y ella vivía en Los Ángeles, California, y estaba en Houston visitando amigos y familia. Y cuando regresó a Los Ángeles, habló con su pastora acerca de este predicador y de lo que sucedía en los cultos. Y tan entusiasmada estaba la pastora, Julia Hutchins, que estuvo de acuerdo en invitar a Seymour para que viniera a predicar. Y le mandó el dinero necesario para que pudiera desplazarse desde Texas a California y pasar un mes predicando y enseñando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y Seymour llegó el 22 de febrero del año 1906 a la ciudad de Los Ángeles. Y 2 días después predicó su primer sermón acerca del bautismo en el Espíritu Santo. El siguiente domingo, cuando llegó a la iglesia, la puerta estaba cerrada con candado. La misma pastora, Julia Hutchins, había cerrado para impedir que predicara un mensaje que él mismo, que Seymour, todavía no había experimentado. O sea, Seymour predicaba de un bautismo que él mismo no había recibido. Un tal Edward Lee le dio un sitio donde quedarse y abrió su casa para que Seymour pudiera predicar. Y un pequeño grupo se reunía semanalmente para orar y buscar esta llenura del Espíritu Santo. Y recién el 9 de abril de ese año, alguien recibió por primera vez ese bautismo hablando en otras lenguas, y era el señor Lee, el dueño de casa. En la siguiente reunión, 6 más recibieron este bautismo, incluyendo Jeannie Moore, quien luego sería la esposa de Seymour. En el día 12 de abril, por fin Seymour habló en otras lenguas después de haber pasado toda la noche en oración. Y la noticia de lo que estaba sucediendo en esos cultos llegó rápidamente a la comunidad negra de la ciudad. Y todos ellos venían para escuchar a este predicador, a este evangelista. Pero no solo eso, sino que también los latinos fueron atraídos por lo que sucedía. Y no mucho después, los blancos comenzaron a ir a las reuniones y a recibir ellos también este famoso bautismo en el Espíritu Santo. Y el lugar se hizo pequeño. Y alguien descubrió que en la calle Azusa se hallaba un edificio que estaba vacío. Anteriormente había sido ocupado por una iglesia metodista episcopal. También había sido usado ese edificio como bodega, como carpintería, como funeraria. Y justo antes de que Seymour lo alquilara, había sido un establo para caballos. El alquiler, quiero decirles, era de $8 mensuales. El primer culto se llevó a cabo el 14 de abril de 1906. No tenía púlpito. Se nos dice que usaban 2 cajas de madera, una encima de la otra, y ese era el podio que utilizaba Seymour, quien escondía su cara debajo de este podio porque él quería que todo fuera concentrado en Dios y no en él. Y un mes después que había empezado con el culto, habían entre 300 y 1,500 personas que intentaban entrar en lo que antes había sido un establo. Se nos dice que las moscas llenaban el lugar atraídas por el olor a caballo que todavía permeaba el lugar. Y pronto personas de diferentes ciudades y de otros países se acercaron a la calle Azusa 312 y tuvieron que hacer 3 cultos al día, a las 10 de la mañana, al mediodía y a las 7 de la tarde. Y mantuvieron este horario de 3 cultos diarios por más de 3 años.
Y este avivamiento era algo extraordinario, no solamente por la presencia del Espíritu Santo y la cantidad de personas que recibían el bautismo en el Espíritu, sino que también porque rompía las barreras de segregación y también las barreras de género, blancos con negros, hispanos con asiáticos, hombres y mujeres juntos adorando a Dios. Eso nunca antes se había visto. Mujeres que tomaban sitio de autoridad dentro de la iglesia, jamás se había visto tal cosa. Bautistas, menonitas, cuáqueros, presbiterianos, católicos, miembros del movimiento de santidad, todos ellos se juntaban adorando a Dios. No se usaban instrumentos musicales porque no era necesario. No había un coro establecido. Se dice que en ocasiones se podía oír la voz de ángeles cantar. No se recogían ofrendas, pero había un ofrendero a la entrada de la iglesia para los que querían dejar sus donaciones. No se hacía propaganda. No tenía el respaldo de ninguna denominación. Pero todos ellos estaban en sintonía con Dios y se daban cuenta que el Espíritu Santo mismo era el que estaba liderando las reuniones. Los periódicos de la ciudad los criticaron porque las reuniones eran ruidosas y porque eran largas, porque gente se quedaba hasta la madrugada orando, porque blancos y negros estaban en un mismo nivel. Un periodista escribió de una mujer de mucho dinero, blanca, que estaba en el suelo, tendida al lado de un hombre de color, lo que era inconcebible en esos días. Obviamente, lo único que podían decir es que esto era del diablo, como seguramente algunos de mis oyentes hoy han dicho lo mismo, o dijeron lo mismo cuando alguien cae bajo la presencia del Espíritu Santo o habla en lenguas. Un periódico en particular fue cruel con lo que sucedía en la calle Azusa y se burlaba de los que atendían a los cultos. Y ese artículo apareció el mismo día del gran terremoto de la ciudad de Los Ángeles y la gente lo interpretó como una señal divina, lo que causó que más personas estuvieran interesadas por el avivamiento. Esos cultos eran visitados por los más reconocidos pastores de la época. Realmente ellos venían para criticar, pero la mayoría de ellos salían tocados por el Espíritu. Podían ver a ciegos recibir la vista, enfermos que eran sanos instantáneamente. Habían milagros en prácticamente todos los cultos. Alguien recibía sanidad o liberación, o algo sucedía en la vida de aquella persona. Se nos cuenta de una hermana que comenzó a tocar el piano en forma impresionante. Ahora, no hay nada fuera de lo normal que tocar el piano en una forma impresionante, sino que ella nunca había tocado el piano antes, sino que el Espíritu Santo como que le enseñó a tocar el piano en ese instante. A mí me recuerda a André Crouch, tal vez usted lo recuerda por nombre, uno de los grandes músicos cristianos contemporáneos. Él también aprendió a tocar el piano bajo la unción del Espíritu Santo. André escribió muchísimas canciones, marcaron toda una generación y se cantaron en las iglesias en el pasado y las recuerdo con mucho cariño. Los cantos eran esporádicos y a capela, a veces en lenguas. Había periodos prolongados de silencio interrumpidos por gemidos y por el murmullo de las personas que estaban orando. Y literalmente miles de personas venían semanalmente a las reuniones. Aunque el núcleo de la congregación no era más de 60 personas, miles venían todos los días a recibir el bautismo. Ya en el año 1913 las reuniones comenzaron a ser menos atendidas y para el año 1915 pocos visitaban esa iglesia. Seymour y su esposa se quedaron en Azusa pastoreando una pequeña congregación y de vez en cuando era invitado a hablar en otras iglesias para compartir también su experiencia de ese gran avivamiento. El día 28 de septiembre del 1922, Seymour muere de un ataque cardíaco y su esposa, Jeannie, pastorea la iglesia hasta el año 1931, cuando la congregación pierde el edificio. Las últimas palabras de Seymour cuando falleció fue: te amo tanto, Jesús, te amo tanto, Jesús. Y fue enterrado en el cementerio de Evergreen en Los Ángeles, y su epitafio dice simplemente:
nuestro pastor, nada más. El edificio original de este avivamiento en la calle Azusa fue destruido en el año 1938. Este avivamiento es significativo porque dio a luz a varias denominaciones que existen hasta el día de hoy. La Iglesia de Dios, por ejemplo, las Asambleas de Dios, la Misión Apostólica, entre otros, fueron el producto de este avivamiento. ¿Y sabe qué? Algo que me llamó mucho la atención al estudiar este avivamiento. De la calle Azusa fueron a Corea del Norte. Alguien llevó el avivamiento a Corea del Norte, donde hubo un gran despertar espiritual en esa nación que hoy en día se le prohíbe predicar el evangelio. El avivamiento que hubo en Chile a principios del siglo XX también tiene sus raíces y sus orígenes en este avivamiento en la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles, California. Y hoy más de 900 millones de pentecostales alrededor del mundo pueden trazar su genealogía espiritual a un establo que se hallaba en la calle Azusa, número 312. Un avivamiento que realmente conmovió al mundo. Un avivamiento que siempre es recordado y que las generaciones nunca han de olvidar. Me interesa este avivamiento. De hecho, en la familia de mi esposa, sus bisabuelos eran parte de este avivamiento. También sus abuelos fueron parte de este avivamiento. Fueron tocados allí. Y obviamente esa herencia espiritual caminó, se transformó a través de las generaciones, llegando a mi esposa y ahora a mis hijos y mis nietos. Yo no sé lo que en realidad necesitamos para que un avivamiento similar se vuelva a repetir. Un hombre humilde, un hombre que simplemente tenía el deseo de conocer a Dios más que nada en ese mundo. Un hombre que se arriesgó. Y yo estoy orando de que alguien que esté viendo este programa sea tocado con ese mismo espíritu y ese mismo deseo de levantar un avivamiento en la ciudad, en el país en el que se encuentre. Estos son tiempos difíciles para el mundo, pero los tiempos difíciles son los tiempos buenos para tener un avivamiento. Y así que voy a orar en esta tarde y en una forma específica que el Señor llame a esa persona, a ese idóneo, a esa mujer idónea, para que pueda traer el avivamiento a la nación. Así que oremos juntos. Padre, yo te doy gracias porque al escuchar y ver y estudiar los avivamientos del pasado, nos damos cuenta de que tú usas a quien sea, no tiene que ser alguien específico, no tiene que ser alguien súper espiritual, sino que tú utilizas a cualquiera, como utilizaste a Seymour, hijo de esclavos, sin ninguna pretensión, un hombre humilde, ciego de un ojo, un hombre de color en los momentos en que era muy difícil ser un hombre de color de esa forma y poder estar hablando con hombres y mujeres de otra piel. Y yo pido, Señor, que tú levantes entre los jóvenes, entre aquellos que están escuchando estas palabras en esta tarde, aquellas personas que puedan conmover su nación, que digan, Señor, heme aquí, aquí estoy, quiero que tú me uses. Mi deseo, mi verdadero deseo es que tú me uses, Señor. Cambia mi vida, cambia mi pensamiento, mis prioridades. Que yo pueda ser de bendición a toda una generación. Te lo pido en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga ricamente. Mañana vamos a seguir hablando acerca de este avivamiento. Vamos a hablar y no se lo pierda. Así que nos vemos otra vez si Dios quiere. Cuídense mucho.
El Señor les bendiga. Nos vemos mañana.